Muy buena, señor Teo. Muy buena. ¿Cómo va la vida? Estamos ¿Cómo va? ¿Todo bien? todos por una parte, Tú estás ¿cómo se llama? Twitch, Twix. ¿Cómo se llama tu canal? Fran Salman. Fran Salman. Ya lo sabéis, compañeros. Aquí, amigo Teo, está en Twitch. Fran Salman. Fran Salman. Fran Salman. Pues hemos venido aquí para hablar de México, porque es el país de moda. Es el país que está dando la vuelta al mundo. Es un país para soñar. México es un país feliz. Y vamos a hablar de México. A ver, ¿tienes alguna cosa que preguntarme sobre México? Un par de ellas. Un par de ellas. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo está lo de las bocas en México? Lo Lo de las refinerías. la refinería de Dos Bocas. Bueno, pues la refinería de Dos Bocas, como todos sabéis, se va a inaugurar el 2 de julio. Es el comienzo del fin de tener que comprar gasolina y diésel a los americanos, a países extranjeros. Fijaros en España la factura que hay que pagar cada año comprando el diésel, la gasolina, una factura que hay que pagar. Eso significa malos salarios porque hay que pagar la inversión de la gasolina. Fijaros en México que van a ser autosuficientes. A partir del 2 de julio, la refinería de Dos Bocas va a producir ya prácticamente diésel y gasolina para todo México. Es un auténtico milagro. Que le den por el culo a los americanos. No me hables, no digas palabrotas, que a los americanos no les gustan las palabrotas. Bueno, depende. Depende. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Pues, Luego, ¿qué más? ¿qué más? Pues nada, México es un país. ¿Cómo ha pasado el COVID México? ¿Cómo ha pasado el COVID? Uf. Mira, ¿Cómo ha llevado el tema del COVID? el tema del COVID. Pues mientras que el mundo entero se arrastra con las consecuencias del COVID, se arrastra con la amenaza de escasez de comida, escasez de luz, escasez de dinero para la gente. O sea, mientras que el mundo entero, incluida España, tiene una gran crisis para abordar la salida del COVID, pues resulta que México, pues como no han parado nada, no han parado las tiendas han seguido vendiendo, todas las obras faraónicas que está haciendo el presidente, financiadas con el dinero que los grandes empresarios no pagaban impuestos, y el presidente López Obrador ha cogido a los grandes empresarios y les ha dicho: compañeros, seamos amigos o no seamos amigos, los impuestos hay que pagarlos. Y entonces, de los decomisos que están habiendo, de las miles de pesos que debían los grandes empresarios al haber recaudado todos esos fondos, eso da dinero para financiar las autopistas, los túneles, los acueductos y Ya eso entra dentro del COVID, de lo del COVID. Bueno, digamos que al no haber parado la economía de México, las tiendas prácticamente siguieron abiertas. Allí no prohibieron nunca nada. La gente salía a la calle protegida, se cuidaban en casa, hicieron una gran campaña de concienciación y el pueblo obediente siguió las consignas y tuvieron una salida del COVID muy buena, muy digna. O sea, que no fue de los países con mayor desgracia de mortandad y de la enfermedad. Allí no ha pasado, por ejemplo, la escabechina que hubo en los asilos españoles. Allí apenas hay asilos. En México a los viejos se los cuida en la casa, se ayuda a las familias y los asilos son para asuntos muy graves, de gente que no tiene nadie que los pueda cuidar, pero a los mayores se los cuida en casa. Y por eso la salida del COVID en México, digamos que apenas ha dañado la economía, ha salido fortalecido. O sea, mientras que todos los países europeos y sudamericanos y norteamericanos se arrastran con las consecuencias de la crisis, y se habla de que
los precios van a subir para arriba y sin embargo, por ejemplo, las gasolinas, ¿Qué ha pasado con la energía? Después de que se la tumbaron en el Parlamento, ¿qué es lo que ha pasado con la energía y con el gas? Bueno, pues la energía se la tumbaron, pero es que antes el presidente López Obrador hizo una jugada maestra. Digamos que nacionalizó de que todas las empresas mexicanas que puedan producir corriente, gas, electricidad y demás, que son del Estado, las pueden poner en marcha, todas. Y con eso puede decirse que llegan al 95% de la energía mexicana que la producen en México. Aunque perdieron la elección, pero como yo he estado, si tengo pantanos y los pantanos dan electricidad para toda la nación, pues los pongo todos en marcha y sirvo de energía a todo el mundo. Y las privadas que quieran vender, pues tendrán que pedir permiso al gobierno para vender más electricidad. Porque aunque ganaron la elección, pero como yo soy dueño de los pantanos y puedo poner en marcha todos los pantanos y todas las máquinas de energía, pues me da para el 95% y ¿por qué no el 100%? O sea, que creyendo que han ganado la votación, la han perdido. Porque ahora México puede poner en marcha todas sus turbinas, porque antes, sabéis que en un pantano había 6 o 7 turbinas para producir electricidad y las privadas dejaban en marcha una y las otras 6 o 7 estaban paradas, claro, y la corriente la subían los privados y la vendían al extranjero, la vendían usando los cables de alta tensión de México y eso se ha acabado. O sea que México es un auténtico milagro. Es el ejemplo del mundo a seguir. ¿Y qué ha pasado ahora? ¿Y ahora cómo continúa lo del Tren Maya, los acueductos, el litio, todo eso cómo está ahora? Pues mira, el Tren Maya sigue avanzando. Ha habido una pequeña interrupción en una zona del recorrido, un pequeño parón, pero que no va a ningún sitio, porque el Tren Maya va a todo tren, o sea, va marchando según todo lo previsto y entonces está generando un montón de trabajo en todo México, una gran riqueza y entonces los que habían levantado parte de la selva para vender grava a los americanos se quejan de que el Tren Maya perjudica la ecología. Mentira podrida. Lo que perjudica allí ha sido que han devastado por lo menos 80.000 hectáreas para vender grava, para hacer carreteras que se llevaban en barcos. A América se llevaban la grava. O sea, han hecho unos destrozos y se quejan de que el tren que pasa por un recorrido que ya estaba hecho. O sea, que México está viento en popa a toda vela y a México no hay quien lo pare. ¿Y el litio? El litio, bueno, pues el litio está nacionalizado y entonces el litio lo va a manejar el Estado. Quien quiera litio tendrá que ir allá y negociar con el gobierno, porque el gobierno lo controla. Y a partir de ahora, la oposición se está yendo al garete, porque han tenido que dar la cara para apoyar a las empresas privadas y entonces se han descubierto. Y yo creo que en las próximas votaciones a la oposición no les va a votar ni la madre que los parió. O sea, van a quedar... No digas palabrotas. Bueno, no digo palabrotas, pero lo de parir es una cosa natural. Todo el mundo sale de un parto, ¿no? Que no le van a votar ni los cocodrilos. Ni los cocodrilos le van a votar. O sea que México es el paraíso del mundo, el ejemplo a seguir. México canta la libertad. Y yo llamo al pueblo de México a que disfrute la felicidad que está teniendo con este gobierno. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente filósofo y poeta que está cuidando de su pueblo a las mil maravillas. O sea que viva México y viva también el pueblo español, que estamos sufriendo unos acosos que
A ver si nos echan un cable De tela marinera. de tela marinera. Pues bien, señor Teo. Bueno, pues nada. me voy Pues a nada, trabajar. te vas a trabajar, ¿no? Sí, claro, que madre mía me queda, porque esto no es México. Esto no es México, ¿no? Vale, muchas gracias y hasta la vista. Venga, Vale, campeón de liga. Dios.